¿usted cree que ha sido perseguido por el señor Álvaro Uribe Vélez? A mí no me cabe la menor duda de esa circunstancia. Voy a anunciar simplemente algunos hechos que considero son relevantes. Durante los años del segundo gobierno del presidente, de quien fuera presidente en ese momento, Álvaro Uribe, mis comunicaciones fueron interceptadas en una operación que se conoció en el país como el episodio de las chuzadas del DAS. Yo rendí un amplio testimonio ante la justicia sobre ese episodio, que tuvo su origen en una movilización nacional que convocó la organización de la cual yo era vocero nacional en ese momento, que era el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. En los archivos de esa institución, del DAS, aparecieron comunicaciones que eran comunicaciones hechas por el Movimiento Nacional de Víctimas, y había referencias claras a mi labor en la conducción de esa movilización. Podría ser una larga lista de otros episodios, pero simplemente llamo la atención sobre los siguientes puntos. El expresidente Uribe me ha llamado a mí con por lo menos unos 20 adjetivos y denominaciones denigrantes en todos estos años. Me ha tildado de sicario moral, guerrillero simulado, nostálgico del terrorismo, vocero del terrorismo, en fin, no voy a hacer esa lista larga, está en el dossier que presenté a la Corte. Como si eso fuera poco, en el año 2010, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó la decisión de condenar al Estado colombiano por el asesinato de mi padre, el senador Manuel Cepeda Vargas, y cuando ordenó al gobierno y al presidente de la República que de manera solemne pidiera perdón e hiciera un acto de reconocimiento sobre esos hechos, el expresidente Álvaro Uribe hizo un acto, a mi modo de ver, supremamente hiriente contra las víctimas. A la salida de alguna reunión pública, llamó a los periodistas y dijo que quería hacer una declaración diciendo que efectivamente si a él le tocaba pedir perdón, pues pedía perdón, que no sabía bien si el senador Cepeda había sido asesinado por agentes del Estado o no, pero que había que pedir perdón de todas maneras, que los miembros de la oposición no nos podíamos quejar bajo su gobierno de no haber sido protegidos, y que lo que sí le parecía que no era correcto era que se actuara con odio contra el Estado colombiano y que personas fueran a los estrados judiciales o a los organismos internacionales a mancillar o a denigrar del nombre de la patria. Es decir, que en vez de pedir perdón, el expresidente Álvaro Uribe lo que hizo fue sumar una nueva ofensa al hecho de que durante años mi padre ha sido objeto de toda clase de invectivas y de señalamientos, y que precisamente la Corte Interamericana lo que pedía era que mediante su decisión se pudiera resarcir esos hechos violatorios de nuestra dignidad como familia y en general como parte de los procesos de reivindicación de la memoria de mi padre. Y ahora este proceso, que ha comenzado desde hace ya prácticamente 7 años, en el cual, mal contados, hay más de 20 personas que dicen toda clase de mentiras en mi contra, que intentan hacerme aparecer como una persona sin escrúpulos, que ha utilizado toda clase de métodos para obtener unos testimonios, una situación en la cual se emplean distintos intermediarios, se hacen libretos para que haya testigos, supuestos testigos, que coinciden en hacer los mismos tipos de señalamiento, con los mismos tipos de calificativos y las mismas formas de acusación, y además un proceso en el cual
obviamente se busca mi muerte política y mi descrédito en la opinión pública. Eso, a mi modo de ver, muestra una cadena de hechos, para no hacer referencia a muchísimos otros, que la respuesta a esa pregunta es afirmativa. Sí, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe ha emprendido una campaña sostenida en el tiempo para perseguirme, para desacreditarme y para sacarme de la vida política nacional.